Funciones y ecuaciones exponenciales. Hablando de este tema, se puede aplicar en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿en qué caso se pueden aplicar las funciones exponenciales? Para calcular el tamaño poblacional o también lo que es de estos días, hablando del incremento de casos sobre el coronavirus en esta pandemia. Vamos a poner el caso del coronavirus. Por ejemplo, aplicando función exponencial, ¿cómo nos sale esto? ¿Cómo funciona esto? Digamos que al principio hay una persona que estaba contagiada. Luego, esta persona viene y contagia a 2 personas más. Entonces, cada una de estas personas vienen y contagian también a otro. Este contagia 2 y esta contagia también 2. ¿Estamos? Ahora, estas de acá, esta contagia a 2 personas y esta contagia 2 personas y así. Vemos cómo exponencialmente han aumentado los casos de personas contagiadas. Al principio, acá, cuando teníamos nada más el caso de una persona, esto es 1. Luego, en la siguiente fase, ya habían 2 personas. En esta siguiente fase, ya hay 4 personas contagiadas. En esta hay 2, 4, 6, 8 personas contagiadas. Y en la última fase que hemos hecho acá, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 personas contagiadas. ¿Cómo exponencialmente han crecido estos contagios? Usando las funciones acá, ¿cuál sería nuestra base? La base para esta función sería f de x igual a 2 a la x. ¿Por qué? Veamos. En este caso de acá, cuando era una persona, es como decir 2 a la 0. Este 2 o cualquier otro número que elevemos al exponente 0, sabemos que siempre va a dar 1. Luego, en la siguiente fase, ya es 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? Es 2. Por eso es que hay, ya por un contagiado que hubo al inicio, ya ahora hay 2 en la siguiente etapa. En el siguiente sería 2 al cuadrado. ¿Cuántos son? Son 4. Luego, 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? Es 8. Ahora, en la siguiente, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, el 2 multiplicado 4 veces, sabemos que es 16. Y así puede ampliarse esta red de contagios hasta llegar a cantidades altamente exponenciales. Imagínense llegar al punto de 2 a la, podemos decir, se me ocurre 2 a la 15. En 2 a la 15 ya serían 32.768. Exponencialmente, si esto crece, si el exponente es mayor, por ende el resultado es mayor. Por eso es que se ocupa las funciones exponenciales para este tipo de situaciones. También hay muchas otras de la vida cotidiana. Pero vemos cómo es necesario aplicarlo en el caso del coronavirus para ver cómo es el comportamiento de este virus
a medida que las personas se van contagiando y no hay un mayor cuidado. Vamos ahora a graficar esta misma función f de x igual a 2 a la x, es decir que vamos a ver cómo con estos datos que pueden ser reales, que puede ser que así esté pasando o así sucedió al inicio de esta pandemia, vamos a verlo ahora en una gráfica. Veamos, para esto tenemos que tomar en cuenta que hay que hacer una tabla de valores. Sabemos que en una tabla de valores hay que darle valores a x para obtener a y. Y esto lo hacemos tomando en cuenta la recta numérica. Acá vamos a tomar menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, que son los números que yo escojo. Podemos escoger otros números para así obtener una gráfica más prolongada, o en este caso una curva más prolongada. Pero aquí vamos a usar nada más estos números para tener una idea de cómo nos queda esta gráfica. Veamos. Vamos a calcular a y cuando x es igual a menos 2. ¿Qué pasa cuando x es igual a menos 2? Tenemos que aquí la función es 2 a la x, o sea que 2 es la base y x sería menos 2. Ahora, por propiedad de exponente negativo, sabemos que esto pasa a ser una fracción, pasando la base y el exponente negativo como denominador para hacerlo positivo. Entonces esto quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, que es igual a 1 cuarto. ¿Y a qué es igual a 1 cuarto? A 0.25. Luego tenemos que cuando x es igual a menos 1, vamos aquí, decimos 2 a la menos 1 con un exponente negativo, nos pasa lo mismo que en el caso anterior, 1 entre 2 a la 1, y el 1 no se escribe, y sabemos que 1 medio es igual a 0.5, entonces acá es 0.5. Luego cuando x es igual a 0, 2 a la 0 es igual a 1, aquí va a ir el valor 1, y cuando x es igual a 1 tenemos que 2 a la 1 es igual a 2. Y por último, con el valor que yo le di a la tabla en el aspecto x igual 2, 2 a la 2, 2 al cuadrado es igual a 4. Aquí es 2 y aquí es 4. Entonces ya tenemos los valores de y para hacer la gráfica. Bueno, vamos a colocar los puntos en el plano cartesiano. Las coordenadas acá las tenemos ya. Acá es menos 2 en x, 0.25 en y. Va para acá. Luego, acá, menos 2. Aquí. Luego, menos 1 con 0.5, va un poquito más arriba. Ahora 0 con 1, va acá. Y sigue 1 con 2, aquí, y 2 con 4, acá. Ahí tenemos ya los puntos para poder trazar la gráfica. Tenemos esta curva. Vemos cómo esta curva va creciendo. Acá hay varias características en este tipo de funciones. Por ejemplo, en esta que estamos viendo, donde la base, o sea, a, porque también hay otros aspectos que debemos considerar. Se dice que en estas funciones, a tiene que ser mayor que 0, pero tiene que ser diferente de 1.
¿Por qué mayor que 0? Vamos a analizar eso. ¿Por qué a tiene que ser mayor que 0? Veamos, si yo colocara como a 0 y en esos casos que el exponente x fuera un exponente negativo, por ejemplo 0 a la menos 2, y aplicando ley de exponentes negativos para pasarlos a positivos, haríamos esto. Para pasarlo a positivo, nos queda acá que 0 al cuadrado es 0. Pero sabemos que 1 entre 0 es indefinido. Por eso es acá la restricción de que a tiene que ser mayor que 0. Luego, ¿qué pasaría si a fuera igual a 1? Veamos. Tenemos, por ejemplo, una función donde f de x, o también conocido como y, sea igual a 1 a la x, y a la hora de sustituir acá en x fuera, por ejemplo, 1, luego x fuera 2, luego fuera x3, entonces todos estos números, todas estas cantidades siempre nos van a dar igual a 1. Sabemos que el 1 elevado a cualquier potencia siempre nos va a dar el mismo 1. 1 al cuadrado, 1 a la 50, 1 a la 100, 1 a la 1000, 1 a la 10.000, siempre nos va a dar 1. Entonces no entraría como una función exponencial, porque acá el objetivo es que exponencialmente hablando debe de subir la cantidad, o también en otros casos puede bajar. Aquí es creciente. Otra característica también es que el eje X, este eje, nos sirve como asíntota, porque la curva, la gráfica, nunca va a llegar a cortar o a intersecar con 0. Así hagamos todos los números que queramos en X, por ejemplo, vemos que acá en menos 2 es un cuarto o 0.25. Podemos hacerlo en X igual al número que usted quiera, pero nunca le va a llegar a 0 en Y. Acá tenemos nuevamente la gráfica para seguir encontrando otras características o propiedades, siempre con la función f de x igual a 2x, 2 a la x. Entonces vemos, como decíamos, acá el eje x, en este caso el eje x sirve como asíntota, porque la curva nunca va a llegar a intersecar, o mejor dicho, ¿verdad? No va a tener corte con 0. No va a tener corte con 0. Entonces, debido a eso, también vamos a hablar sobre el dominio y rango de este tipo de funciones. ¿Cuál es el dominio de esta función? Sabiendo que f de x es igual a 2 a la x, no hay ninguna restricción o condición para darle valores a x. Vemos que acá x ya no está abajo, x ya está arriba y es un exponente. Y sea a cual sea exponente que yo eleve la base, que es a, porque también, como hablamos anteriormente, a tiene que ser mayor que 0, pero diferente de 1, por lo mismo que ya hemos explicado. Entonces, en la base A sí hay condiciones, pero en el exponente X no hay. Entonces, cualquier número que yo eleve a la base o a A es válido. Por tanto, ¿cuál es el dominio? El dominio es todos los reales. Todos los reales, vemos que acá puedo tomar todos los valores de X. Pero ¿cuál es el rango? El rango, vemos que acá, como acordémonos que el rango está a base de los valores de Y. En Y, ¿qué valores toma esta función
en Y, nos damos cuenta que en Y nunca va a ser 0. Nunca. Vemos por lo mismo que dijimos que el eje X sirve como asíntota y que la gráfica nunca va a tocar en 0, o mejor dicho, nunca va a llegar a tocar a X, a la asíntota. Entonces, de ahí deducimos el rango. Rango son los números mayores a 0. Es decir, desde 0.0001 ahí fraccioncitas hasta más infinito. Ya el 0 y los negativos no los toma en cuenta. Y también vamos a ver otra condición. En este tipo de funciones nos vamos a topar con el caso de que siempre la curva, la gráfica, va a ser intersección en el eje Y con 1. Porque, vamos a ver lo siguiente, cuando tenemos la función igual a la X, cuando X es 0, pasa lo siguiente. A la 0 es igual a 1. Entonces, por eso, en todas las funciones de este tipo, cuando ocupemos, ¿verdad? Ocupando el exponente 0 y sea cual sea la base, cualquier número, siempre nos va a dar como valor en Y a 1, provocando de esta manera una intersección en el eje Y positivo. Y esto ha sido todo sobre principios de funciones exponenciales.